Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, gracias. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos todos. Este domingo 27, las y los mexicanos fuimos testigos o participantes de una movilización popular que en esencia fue un apoyo fuerte y consistente al gobierno de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno. Fue un refrendo multitudinario, entusiasta, de una conformidad activa con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el domingo 13 hubo también una marcha diferente, una movilización que se oponía a la iniciativa de reforma política constitucional que propone cambios en materia electoral. Fue un evento distinto y de orientaciones diferentes. Por eso mismo, hacer comparaciones no es adecuado ni tampoco es útil para nadie. La marcha del 13 fue un ejercicio de libertad que las y los mexicanos debemos valorar como tal. Se puede estar en desacuerdo con sus propósitos, pero los mexicanos demócratas no pueden oponerse a las libertades de expresarlos. No debemos olvidar que las y los mexicanos que hoy gobiernan el país son, en buena medida, un producto social de viejas y esforzadas luchas por la democracia y la defensa de las libertades. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo de este esfuerzo intenso, frontal y permanente. Así debemos examinar el acontecimiento democrático del domingo 27 de noviembre como un referendo amplio y festivo de la aceptación que las acciones del actual gobierno del presidente López Obrador tiene entre las y los mexicanos. Por supuesto, no podía ser de otra manera ante los hechos. No puede ser de otra manera porque hay un propósito definido y ampliamente compartido por las y los ciudadanos en el sentido de hacer un cambio de régimen, de pasar de un arreglo político excluyente a uno participativo, en donde las y los mexicanos tengamos mucho que decir y mucho que decidir. De una democracia formal a un ejercicio real de la política entre ciudadanos que deben vivir. Ese es un objetivo central en una mayor equidad. Y no podía ser de otra manera porque hay una visión más eficaz y más transparente en el gobierno. Se busca que el esfuerzo nacional sea mejor compartido y la política hacendaria es un ejemplo. Sin aumentar los gravámenes, se hizo pagar a quienes deben pagar. Hubo un incremento de más de $1 billón a las finanzas nacionales, sin que se convirtiera a las y los mexicanos en prisioneros del fisco. Se han incrementado los ingresos del país y el gasto público se cubre ahora sin recurrir a los endeudamientos como en otros tiempos. Se cubren las necesidades administrativas sin empeñar nuestro futuro. No puede ser de otra manera porque tenemos programas sociales que incluyen a una población en proporciones sin precedentes en la historia nacional. Uno de cada 4 mexicanos ha recibido y recibe los beneficios de una política que tiende a compartir mejor el producto del trabajo nacional. Los programas sociales del actual gobierno no son noticias distantes. La mayoría de nosotros tiene parientes o amistades que reciben los beneficios de esta política del gobierno plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al final del sexenio, por ejemplo, por dar algún dato,
los adultos mayores verán incrementados sus ingresos en un 30% más que en la actualidad. Y cabe señalar que los adultos mayores cada vez representan más en su proporción demográfica en el país. El presidente López Obrador nos informó que son cientos de miles de jóvenes y adolescentes que se benefician con becas y otros apoyos para que estudien o se preparen para trabajar. En un corto plazo lo están haciendo. También son muchas las personas con capacidades diferentes que reciben por primera vez un ingreso permanente en todo el territorio nacional. Estas percepciones económicas ya no dependen de la voluntad por parte del gobierno. Repito, ahora son un derecho claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, nadie podrá terminar con los programas y todos los gobernantes y las gobernantes que vengan estarán obligados a cumplir con la disposición constitucional. No podía ser de otra manera. Así lo resalta el presidente López Obrador, porque los asuntos del país se manejan ahora con una mayor transparencia. Se ha frenado la corrupción y se han recuperado abundantes recursos que estaban en manos indebidas. Hoy vale recordar la nota en primera plana del periódico El Economista, donde señala que nuestra nación, el país México, de acuerdo a datos de la OCDE, es el país que más crecimiento económico ha tenido. Y eso es resultado del esfuerzo de un gran patriota que ha hecho del dinero del pueblo la mejor administración que nunca ningún presidente había realizado. El freno a la corrupción ha sido una vieja exigencia de las y los mexicanos que ven con muy malos ojos que la política sea una actividad para el enriquecimiento rápido y con hirientes impunidades. No podía ser de otra manera porque hay una administración que ha ido prescindiendo de lo superfluo. Hay una austeridad visible que confirma la intención de terminar con las formas ostentosas de gobernar en un México de múltiples y complicadas carencias. No podía ser de otra manera porque se ha recuperado el papel del Estado como la entidad protagonista de la vida en el país. El gobierno ha dejado de gobernar para las minorías y ha comenzado a gobernar para la nación. Los asuntos públicos se han comenzado a deslindar estructuralmente de los intereses privados. Finalmente, no podía ser de otra manera porque el gobierno, nos lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nos ha dicho, no está todo concluido. Por el contrario, dice López Obrador, tenemos que hacer mayores esfuerzos. Tenemos muchos esfuerzos aún por realizar. También nos ha dicho claramente que las tareas cada vez van a ser más complicadas y que se deberán vencer nuevas y fuertes dificultades. El presidente nos ha dicho que el viejo régimen tiene secuelas y que el camino en el futuro será difícil. Compañeras y compañeros diputados, a unos días de que el gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas cumpla con el ejercicio constitucional de presentar al pueblo de Chiapas también su cuarto informe sobre la situación que guarda la administración pública estatal, como integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, con satisfacción podemos decir, después de haber escuchado el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que Chiapas es un estado con la mayor inversión social de toda su historia. Los programas sociales que ha hecho el presidente López
Obrador en Chiapas, como Sembrando Vida, el programa de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, discapacitados, etcétera, están muy enfocados al sureste. Chiapas es un estado que está rodeado de proyectos estratégicos de infraestructura, queda rodeado entre el Tren Maya, entre Dos Bocas, el transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y el tren Chiapas-Mayap de Arriaga a Suchiate. Compañeras y compañeros diputados, saludemos la pluralidad en el país y celebremos este esfuerzo compartido de las y los mexicanos. Es cuanto, Presidenta.